marchan tus labios. Esos ojos enredados, lo dicho ya está jugado. Práctico, práctico, práctico el olvido, práctico el perdón. Me da la carga y el rencor. Sí. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Puro Cuento, un streaming de pura letra en el que hablamos, pensamos y discutimos a partir de la literatura y hasta donde nos lleven las palabras. Novelas, cuentos, poemas, también algo de cine, algo de música, pero sobre todo literatura. Somos principalmente lectores y de eso se trata Puro Cuento, de compartir lecturas. Bueno, hoy, como todos los programas, tenemos una palabra disparadora que es márgenes. Perdón, no los saludé. ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Santiago? ¿Qué haces, Santiago? Bueno, nos Mauro, vimos no antes sé. de entrar, debe ser por eso. Nos vivimos saludando. ¿Cómo hace tanto que estamos juntos y Prácticamente una familia. Exactamente. Bueno, no, hoy decía que tenemos una palabra disparadora, como siempre, en este caso es márgenes, y tiene que ver con pensar la literatura en relación con justamente esto, ¿no? El margen. ¿Qué es? ¿O en qué pensamos cuando pensamos los márgenes en relación con la literatura? Yo pensaba, una primera cuestión podría ser pensar en escritores marginales o marginados, ¿no? Borrachos, drogadictos, una vida al margen de la sociedad. Pero también algo que me parecía más interesante todavía es hablar de escrituras marginales. En este sentido, hay una especie como de subgénero que es la marginalia, ¿no? Esa especie como de anotación o de comentario al margen de un texto que constituye un subgénero. Pienso en el gran poeta del romanticismo inglés, Samuel Taylor Coleridge. Después te lo dejo para que lo pronuncies vos. El experto en inglés. Que prácticamente el 80% de su obra fue la edición de sus anotaciones al margen de las lecturas que iba haciendo. En este sentido, toda anotación al margen, todo comentario al margen, supone la figura del lector, que es la figura en la que nos apoyamos nosotros en este programa. Y también por oposición al centro o al canon pensábamos márgenes como un tema interesante, ¿no? Cuando pensamos en los márgenes estamos pensando en una apropiación del lenguaje, un uso del lenguaje por fuera de los modos hegemónicos de narrar, de nombrar, a los que nos incita, por ejemplo, el mercado o la narrativa mainstream. Y también esto de la literatura al margen en su circuito literario, ¿no? Todo lo que es editoriales independientes, todo lo que está al margen del mercado grande, digamos, ¿no? Institucionalizado. Por oposición a la centralidad. Exacto. Exacto, o al canon. De todo eso de enfoque que vos estás dando, siempre supone que hay algo que ocupa el centro. El centro a la hora de producir, el centro a la hora de pensar, y que hay otros que se mueven más por fuera de esa De lo centralidad. institucionalizado. Claro. Exacto. Sí, podríamos hablar también de personajes marginales en la literatura. Me parece que también abundan, pero creo que no es lo que nos vamos a ocupar hoy, ¿no? No, más que nada creo que por donde lo encaramos es de traer de alguna manera escrituras marginales y vidas marginales de escritores, ¿sí? No, y una pregunta más agregaría. ¿Hacer literatura es moverse en la marginalidad? ¿Es un acto marginal? ¿Es un acto marginal? Puede ¿El ser. escritor es una persona marginal? Bueno, no sé, no siempre, ¿no? Pero sí supone una dedicación y una cuestión de oficio, esto de el trabajo solitario, en silencio y demás, que me parece que se mueve hoy por cierta marginalidad de lo que es la cultura actual, el ruido contemporáneo, no sé. La compulsión al entretenimiento, por ejemplo. El uso del entretenimiento del lenguaje, o digamos, el uso entretenedor del lenguaje. Crear historias interesantes, crear personajes atrapantes todo el tiempo. En ese sentido reivindico como una escritura marginal, digamos, una escritura que todo el tiempo se pregunte cuál es el borde del uso hegemónico del lenguaje. Hoy tenemos un programa con muchas visitas y presencias, porque vamos a arrancar con una entrevista, pero antes de eso, antes de saludar a nuestro entrevistado de hoy, que es un gran amigo, escritor tucumano, a quien ya vamos a saludar, tenemos que mencionar que nos están visitando los chicos y las chicas de cuarto año de la Escuela 25 de Mayo de la ciudad de Rafaela. Sí.
Nirvana tiene una canción que se llama Huele a espíritu adolescente, ¿no? Y acá Mirá. también, mira, de acá los vemos. Está lleno de chicos. Pueden saludar a la Pueden cámara. saludar, aplaudir, gritar. Che, hoy tenemos que hablar bien, ¿eh? Tenemos que hablar bien en forma correcta. Ya nos metieron presión porque estuvieron también visitando otras producciones, otros programas y dijeron que lo pasaron muy bien, que estuvieron muy entretenidos, así que bueno, tenemos que estar a la altura. Esperemos. Bueno, vamos a sumar entonces como una voz a este tema que hoy traemos a un escritor de la ciudad de Tucumán, de la ciudad de Tucumán, que tiene para, me parece, aportar en torno a cómo desde un proyecto editorial se puede pensar y reivindicar la figura de aquellos escritores que han estado en la marginalidad. Y también creo una visión interesante en cómo la distribución y la circulación del libro también puede encontrar en estos espacios más marginales un lugar donde moverse. Lo vamos a saludar a Daniel Ocaranza. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por comunicarte un ratito con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. El gusto es mío. Ya muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un placer poder charlar nuevamente. Daniel, si te pidiéramos que en muy pocos minutos nos pudieras contar la labor que desde la editorial que coordinan junto con Zaida Kasaf, Falta Envido Ediciones, han realizado en torno a la figura de Eduardo Perrone, el escritor maldito de Tucumán. ¿Qué nos podrías contar? Yo creo que la tarea que se propuso Falta Envido en torno a lo que es Perrone, la figura de Perrone, pero sobre todo, y antes que nada, la obra de Perrone, es la recuperación y puesta en valor. Desde nuestro punto de vista, que consideramos que si hay una decisión política, obviamente, en el medio, sentíamos la necesidad de que Perrone sea insertado de una forma contundente dentro del canon de la provincia. Que ese escritor marginal, como ustedes decían, que es Eduardo del Bubi Perrone, ese escritor maldito también, pase a integrar la fila de lo canónico acá, y además que se empieza a leer masivamente. Perrone era un autor que era muy difícil de conseguir, que había poca accesibilidad a sus textos, entonces por eso digo, era una cuestión de recuperación de la obra y también de puesta en valor. Por ahí nosotros consideramos que esa era nuestra principal función con él particularmente. ¿Por qué Perrone es un escritor marginal? Contanos un poquito, muy breve de su historia. Muy breve, lo más breve que se puede la historia de Perrone. Perrone, un tipo común, nace en 1940, alrededor del 69, siendo muy joven él, junto a un grupo de amigos, se le fabrica desde la policía una causa por violación en grupo, lo cual lo lleva a Perrone. Perrone en ese momento era comerciante, vendía cosas de comercio. Lo lleva a él a estar detenido en distintas cárceles y en la unidad mayor de detención acá, que es la cárcel de Villa Urquiza, por un periodo de prácticamente 3 años. A lo largo de esos 3 años, que es de donde va a salir la primera obra de Eduardo Perrone, que es Preso Común, Eduardo Perrone empieza a recabar toda esa información, la empieza a volcar. En un momento, cuando él está detenido, consigue que le empiecen a dar permiso extramuros, y cuando él sale, él por motus propio empieza a investigar y a averiguar qué era lo que había pasado y cómo se había tramado esta causa para perjudicarlo tanto a él como a sus amigos. Hasta que Perrone termina consiguiendo las pruebas, lo que lleva a que después, en el año 72, él sea puesto en libertad. Cuando Perrone es puesto en libertad, con el manuscrito bajo el brazo, viaja a Buenos Aires, creyendo que tiene la gran obra, empieza a vagar y vagar, intentando que algún editor la lea. Trabajaba mientras tanto, obviamente, como vendedor ambulante en los subtes, en las canchas, hasta que Divinsky, en Ediciones de la Flor, lee Preso Común, le gusta Preso Común,
y publica la obra. La obra se vuelve un éxito, una gran ayuda que tiene Perrone va a ser el que después termina siendo su amigo, que es Soriano, y lleva a que la primera edición, por ejemplo, de Preso Común, estamos hablando de una edición de 30.000 ejemplares, se vendan los primeros días. Mirá. Eso lo posiciona a él en un lugar dentro de la bohemia porteña, él termina siendo amigo de Soriano, Jorge Asís, en un momento es pareja en ese momento de auge, es pareja de Aida Bornik, la escritora de la historia oficial. En un momento, después él publica Visita Francesa y Completo, y cuando la AAA comienza con las amenazas a Aida Bornik, ella le propone a Perrone irse, marchar a España, y la respuesta de Perrone es: imagínate que yo no me encuentro en Buenos Aires, menos me voy a encontrar en España. Él vuelve a Tucumán, ella se exilia. Cuando él vuelve a Tucumán... Ahí lo reciben con todos los laureles seguramente, y Perrone se convierte en una figura muy destacada de la centralidad cultural tucumana. Obviamente no. Había publicado antes de volver a Tucumán su tercer libro, porque está Preso Común, después Visita Francesa y Completo, y después Día de Reír, Día de Llorar. Él vuelve a Tucumán y entra prácticamente en las sombras. Él también, uno de los motivos por el que vuelve es su mamá, que era como su ancla al mundo de alguna manera. Perrone nunca vuelve a recuperar el esplendor que tuvo con Preso Común. Él después publica su cuarta novela, y después, cuando muere su mamá, Perrone no solo pierde el lazo más afectivo y terrenal que tenía, sino que también pierde dónde vivir, de alguna manera, y empieza a vagar por las calles, lo que hace que Perrone en un momento termine viviendo en un vagón de tren que había abandonado acá en Tucumán, muy cerca del microcentro, estamos hablando de, no sé, 4 cuadras. Claro, y ahí ahí se encamina hacia sí, su final, que es muy trágico también, ¿no? Totalmente, él termina prácticamente viviendo en el vagón como indigente, como mendigo. Es una zona que en su momento había muchos prostíbulos, había otros vagabundos, hasta que, bueno, a Perrone en el 2009 lo terminan encontrando al costado del vagón una mañana, muerto, una mañana de invierno, muerto de frío. Él ya venía con problemas de salud, imagínate que estaba hiper flaco. Además ya era un personaje que se había acostumbrado a ese tipo de vida, ya era muy difícil sacarlo de la calle, incluso hubo gente que intentó como rescatarlo de alguna manera, y él podía estar un día, bañarse, cambiarse y volvía a la calle. Había una necesidad de él de esa libertad y de no estar encerrado otra vez, como que había estado con Preso Común. Daniel, te hago una consulta. ¿Cómo estás? Te saludo primero, pero muy lindo escucharte y escuchar toda la historia de Perrone. Te quería hacer una consulta, Igual. Daniel. Podemos pensar, saliendo un poquito ya de la figura y la obra y el recorrido de Perrone como escritor, ¿no? Podemos pensar, en los que estamos en el ámbito, digamos, de la literatura, tratando de publicar en editoriales pequeñas, de pequeñas tiradas, en el interior del país, por fuera de Buenos Aires, muchas veces sale esta cuestión de todo lo que sea difusión, editar, escribir, publicar por fuera de Cava, es estar en el margen. ¿Lo pensás así? ¿Coincidís con esto? ¿No? Y en todo caso, si con Zaida se conciben ustedes desde el Fideo, el Festival Intergaláctico de Escritura que hacen, y que es muy interesante porque va itinerando por distintas provincias del país. Y donde hay muchos marginales por ahí dando vueltas también, ¿o no? Bueno, hemos trotado por esos márgenes. ¿Lo piensan de esa manera? ¿Producir desde el margen? ¿No? ¿Son categorías con las que no están pensando? No sé, ¿cómo lo ves? Yo creo que, lamentablemente, hay una centralidad en torno a lo económico y el poder que tiene Buenos Aires, que es innegable. Nosotros siempre mantuvimos, y esto lo vamos a relacionar tanto a la editorial como al festival que vos mencionabas, nosotros siempre sostuvimos que, por ejemplo, no nos íbamos a embarcar en peleas inútiles, porque, por ejemplo, muchas veces se habla desde provincia, bueno, cómo saltamos Buenos Aires, cómo le hacemos un brinco para llegar a otros lados. Nosotros siempre dijimos, bueno, no nos vamos a poner en esa
tarea titánica de ese tipo de enfrentamiento, pero sí consideramos que hay una tarea para desarrollar desde las editoriales y al mismo tiempo desde quienes organizan festivales, como nosotros mismos, bien vos lo decías, que es empezar a generar focos en distintos puntos, focos que puedan concentrar, si bien no de la misma manera, pero que sean focos que permitan poner sobre la mesa lo que está en juego, que permitan echar luz y visibilizar qué es lo que está pasando, incluso más allá de Buenos Aires. O sea, obviamente vamos a entrar en esto de centro y periferia, y bueno, la presión entre uno y otro, y echar, digamos, o pujar de alguna manera para estar ahí en el medio. Yo creo que la gran tarea de las editoriales independientes es justamente publicando desde fuera de ese centralismo político, económico, etcétera. La gran tarea es visibilizar a esos autores, ¿entendés?, que están esperando encontrar de alguna manera a sus lectores. Creo que ahí hay que poner el foco y desarrollar distintas actividades. Como bien vos lo decías, nosotros organizamos ya desde hace como, no sé, 8 o 10 años un festival que se llama Fideo, que es el Festival Intergaláctico de Escritores Oficial. No pudimos encontrar nada más largo. Que es un festival que se hizo durante muchos años en Tucumán, y desde hace 2 años se nos ocurrió, con otros autores en la misma mesa comiendo, empezar a itinerar por las provincias. La primera provincia por donde desembarcamos fue Jujuy. El año pasado desembarcamos en Catamarca, perdón. Este año, ¿no es El año cierto? que viene será en Santiago. Claro, este año, perdón, año. ya estoy desfasadísimo. Estás pensando en el año que viene. Sí, el año que viene va a ser en Santiago del Estero. ¿Qué es lo que nos permitía a nosotros el festival? Por ejemplo, en el caso y que se notó mucho en Jujuy. Por ejemplo, en Jujuy hace rato que no había un festival que pueda agrupar editoriales, agrupar a libreros, juntar autores de distintos puntos del país, empezar a generar también esa comunidad sólida que se permita trabajar de conjunto para poner, como decía antes, un foco de luz en qué es lo que está pasando ahí. No sé si responde lo que me estaba preguntando. Sí, muy interesante, Daniel. Totalmente. Y seguramente nos vamos a volver a contactar en algún otro momento como para seguir Ampliar difundiendo el esto tema. que Y hacen en Tucumán. seguramente haremos fuerza para ver si podemos traer al Fideo Rafaela en algún momento. ¿Eh? No quiero Ya tirar que una anda- primicia, sería pero genial. mi pasado como periodista me obliga a que... Pero después hay que hacerse cargo. Bueno, Hay que vamos hacerse a cargo. tratar de estar a la altura. Gracias, Daniel. Bueno, gracias, Daniel. Por favor, gracias a ustedes. Un placer escucharles y les agradezco el espacio. Siempre hablar de Eduardo Perrone para nosotros es muy sentido, y es un gran autor, merece ser leído. Se lo recomendamos, obviamente. Y más la edición de Falta en Vida, obvio. Un abrazo grande. Chao, Daniel, gracias. Chao, Daniel. Muy bien. Bien, Bien. hasta luego. Vos sabés que Daniel hablaba de Perrone, y yo, yéndome un poquito más arriba, para el lado de Bolivia, si se quiere, tenemos ahí el caso de Víctor Hugo Vizcarra, que es un personaje muy similar a Perrone en algunas cuestiones, ¿no? Ujú. Este escritor tuvo una infancia muy sumida por la violencia, por el alcoholismo de sus padres, terminó viviendo así en la marginalidad, y tanto es así el abandono que a los 12 años él se queda a vivir en la calle, y vive 33 años en la calle. ¿Qué quiere decir vivir en la calle? Vivir en la calle es vivir en la calle, así, en el submundo, durmiendo donde se pueda, o sea, sin lugar fijo, sin lugar estable. Vivir eso, vivir la noche, vivir el día, el frío. Y hacer Eso. literatura desde ahí. Y hacerle que literatura desde ahí, él era, bueno, alcohólico crónico, y es uno de esos personajes como Perrone en que su vida es una obra literaria, ¿no? Entonces por ahí eso lo excede más que su producción en sí, o sea, tiene más relevancia que su producción en sí. No quiere decir por esto que su obra sea menor, ¿no? Pero sí que adquiere un cierto mito, ¿no? Escribió 5 libros, Vizcarra: Coba en el año 81, Relatos de Víctor Hugo en el 96. Narrativa, ¿no? Relatos, todo relato, narrativa, sí, siempre narrativa. Son relatos crudos, cuenta sus vivencias, digamos, ¿no? Su vivencia en la calle. ¿Qué quiere decir crudos? Descarnados.
Por ejemplo, ¿qué entra dentro de esa crudeza? ¿De qué habla? ¿Qué Todo. narra? Habla de la noche, de las mujeres y la noche, del alcohol, de las peleas, de la mafia, de todo ese mundo siempre dentro de la ilegalidad, si se quiere. Claro, que, ¿no? o que se maneja con Que sus se maneja propias leyes. ¿Vale? Con sus propias leyes, ¿no? Ujú. Bueno, muere en el 2006, producto de una cirrosis fulminante a los 49 años, también muere muy joven. Y si tengo un tiempito, te digo una última frasecita que dijo en su última entrevista. Dice así, lo voy a leer. El mío es un trabajo contraliterario. Hay muchos que se sienten ofendidos con mi literatura. Con mi libro Borracho estaba, pero me acuerdo, que es su obra más famosa, ¿no? He tenido 3 juicios por difamación, pero como no tengo un lugar fijo donde vivir, no pasó nada. Además, todos los que me homenajean son unos hipócritas que viven en la porquería. El Apocalipsis dice que vendrá con el juicio final y habrá gente que se irá al infierno por sus actos, pero yo digo, me da igual porque he vivido toda mi vida en un infierno. Es un poco que describe lo que era su vida. No lo agarraron porque no le llegaban los telegramas, ¿no? Seguramente. Como al no tener domicilio. Seguramente, Pobre, pero bueno, es un pobre. escritor que recomendable leer. No se consigue mucho sus libros acá, pero es porque está recién empezando a salir del ámbito de Bolivia, ¿no? A otros países. Tenemos casos argentinos autóctonos de gente que ha vivido en la marginalidad y ha escrito cosas interesantes. Lo de vivir en la marginalidad es como un poco más difícil de definir, pero sí, me estás dando un pie, ¿no? Para hablar de Néstor Sánchez, señoras y señores. Qué jugador. Acá traje su libro Ojo de Rapiña, que reúne sus ensayos sobre la escritura. Para mí es lo mejor de Néstor Sánchez, una manera de pensar la literatura, la escritura desde la marginalidad, pero desde la marginalidad literaria, estética, estilística, muy interesante. Después tiene un montón de novelas, como por ejemplo Nosotros Dos, Siberia Blues, El amor, los Orsini's y la muerte, Cómico de la lengua, complejísimas de leer, pero vale la pena meterse en eso. Y después este otro texto de Osvaldo Baigorria, que es sobre Sánchez justamente, que fue la puerta de entrada a Néstor Sánchez, para mí por lo menos. Néstor Sánchez, El Caminador, le puse. Ajá. El Caminador. ¿Por qué? Muy brevemente, ya que nos queda poco tiempo. Década del 60, una carrera literaria muy promisoria, muy ascendente, publica Nosotros Dos y Siberia Blues, que son sus 2 primeras novelas en Sudamericana, ¿no? Una editorial importante. Empieza a trabajar como periodista cultural, empieza a hacer notas en distintas revistas de Buenos Aires, por supuesto él porteño, nace en 1935. Le hace, por ejemplo, entre otras cosas, una entrevista a Borges. Empieza, a desarrollar una carrera que Claro. todo apuntaba que iba hacia el estrellato de alguna manera Promisoria. o al reconocimiento. Elogiado por Cortázar en los 60, o sea que Cortázar ya era Cortázar. ¿Qué pasa? Aparece una palabra en su vida que es un nombre en realidad, Gurdjieff. George Ivanovich Gurdjieff, el místico armenio, filósofo místico, buscador de la iluminación total, creador de la teoría, digamos, del cuarto camino, es decir, una especie como de trabajo del hombre ético sobre sí mismo, depurativo. Se fascina con eso, Néstor Sánchez, y se va del país, se va primero a Francia, después a España, después a Estados Unidos, y empieza a renunciar, a dejar absolutamente de lado toda pretensión literaria, toda pretensión de una vida más o menos cómoda, más o menos burguesa, buscando detrás de el conocimiento, ¿no? El conocimiento iluminador de alguna manera. Esta marginalidad en una vida que no tiene nada que ver con el alcoholismo, ni las drogas, ni la criminalidad, sino simplemente como una marginalidad radical, ética, digamos. Una lección. Una lección, Una lección claro, de sí, vida, sí. por supuesto. Regresa a Buenos Aires en el 2000, en los años 90, regresa a Buenos Aires, ahí se reencuentra con su hijo, Claudio, a quien hemos conocido personalmente y hemos traído a Rafael hace unos años a dar una charla, músico, le mandamos un gran saludo a Claudio Sánchez, que además está reeditando toda la obra de su padre a través de justamente La Comarca Ediciones, que es una editorial que él creó. Bueno, regresa a Buenos Aires y pasa los últimos años de su vida ya también en un borde, digamos, entre la normalidad psíquica y ciertos episodios de psicosis.
Decía, hay un documental que se consigue por ahí en la web que se llama Se acabó la épica, sobre la vida y la obra de Néstor Sánchez. Y entre otras entrevistadas habla su psicoanalista que recordaba que Néstor le relataba que padecía de un delirio ambulatorio. Ajá. Padecía episodios en donde necesitaba salir a caminar. Y caminaba kilómetros, kilómetros y kilómetros. A mí me interesaba pensar cómo algo de esto se traslada a su escritura. Porque de hecho la escritura de Néstor Sánchez él decía, yo escribo como escuchando jazz, y a lo que aspiro en mi escritura es a producir una experiencia jazzística con el lenguaje. Es decir, yo me lo figuro de esta manera, es como una especie de voluta de humo, Sí. o esa figura en donde el devenir, digamos, no termina de anclar en ninguna forma, Claro. y la escritura se va todo el tiempo, Algo se gaseoso. derrama, sobrepasa cualquier forma literaria, ¿no? Recomiendo Bien. Domingo de Néstor Sánchez. Busquen ese cuento. Y después, Genial. rápidamente, otro marginal, Robert Walser. Acá estoy mostrando un libro que no es de Walser, es de Carl Selig, que fue el descubridor o el redescubridor de Robert Walser, escritor suizo, nacido en 1856, si no me equivoco, no, 1878 y muerto en 1956, Robert Walser, que lo titulé como El renunciante. Ajá. Robert Walser tuvo un montón de trabajos de los que renunció sistemáticamente, como también de renunciar a una vida ordinaria, convencional, burguesa, y también esto se trasladó en su escritura, porque produjo una escritura que se iba deshilachando de todo centro reconocible, ¿sí? Hay un texto que es Los cuadernos de Fritz Koscher, en donde está, ahí podemos ver algo de esto, en donde se ve pequeños relatos que son como deshilachamientos del lenguaje. Y después los microgramas de Robert Walser, redescubiertos después de su muerte, que son textos que escribió en el hospicio de Jericó, en Suiza, en pequeños papelitos y con una letra minúscula que solo puede ser leída y descifrada mediante microscopios o lupas. Mirá, wow, qué raro. Experiencia que, entre otros, le llamó la atención a Saer, que habló de los microgramas de Robert Walser en uno de sus artículos, diciendo una tesis que es muy interesante. La materialidad del papel en donde escribía Robert Walser es tan constitutiva de sus textos como la propia historia en sí, como el propio lenguaje y como la propia materialidad literaria. Che, ¿y no hay escritores normales? No, bueno, en este programa no es el caso. No. Che, el Bueno. que es marginal no es Menardi. Nos vamos con canciones basadas. Vamos a ver qué nos trae Ale. ¿Sabías que una de las canciones más violentas de Nirvana está basada en una novela sobre un asesino que no tenía olor? En 1985, Patrick Süskind publica El perfume. Su protagonista, Jean-Baptiste Grenouille, es un personaje condenado a vivir al margen desde que nace. Tiene un olfato extraordinario, puede reconocer y recordar prácticamente cualquier olor, pero hay algo bastante perturbador. Él mismo no huele a nada. Grenouille termina trabajando como aprendiz de perfumista y desarrolla una obsesión que es la de capturar y conservar el aroma perfecto. Y para conseguirlo empieza a asesinar mujeres. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Nirvana? Kurt Cobain estaba obsesionado con el perfume. Contó que había leído la novela unas 10 veces y que volvía permanentemente a ella. Y cuando Nirvana graba In Utero, convirtió directamente la historia de Grenouille en una canción, Scentless Apretins. Su letra habla de un bebé que nace sin olor, del rechazo de las nodrizas y del aprendizaje del mundo de los perfumes. Hasta el título lo delata, El aprendiz sin olor. Patrick Süskind creó uno de los marginales más perturbadoras de la literatura y Kurt Cobain lo hizo sonar así. Esto fue Canciones Basadas. Soy Alejandro Menardi. ¿Me siguen en Menardi Sounds? Dale. Buenísimo, Alejandro. Gracias, Alejandro. Y nos vamos, no sin antes mencionar que tenemos activo el club de lectura de Mauro. El Club de Y- Lectura de Pura Letra todos los jueves de 19 a 20:30.
Las inscripciones son en la librería. Así que ya saben. También empezamos a activar el club de escritura con Santiago, que acá nos va a dar más detalles, si es que los tiene. Antes de ir al club de lectura de Mauro Gentinetti, pasan por el club de escritura, en donde los atiendo yo. Si Los aprenden a jueves, escribir, los leemos. los jueves de 5 a 6:30 de la tarde. Empezamos en septiembre, digamos, si hay sol. Y acá nos vemos el próximo viernes. Con estas notas al margen. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Marchan tus labios, esos ojos enredados